y del capital inglés en la época que dominaba todo nuestro continente. Ajá. Y pues digamos que si bien ellos nunca tuvieron una relación difícil, de todas maneras eran dos posiciones ideológicas muy diferentes, ¿no? Solano era más conservador que Oesterheld, aunque Oesterheld no fue una persona, pues era más bien como progresista, aunque después sí toma una posición a favor de los montoneros, entra a la militancia como jefe de prensa, y llega un momento que es el de la segunda parte del Eternauta, en la que ya hay un trabajo de colaboración entre ellos dos en la clandestinidad de Oesterheld, y Solano, pues, digamos... Solano me decía, pero esto es panfletario, yo no puedo hacer estas cosas, yo no estoy de acuerdo, Oesterheld. Bueno, empecemos por orden, digamos. Por orden. Tu participación aquí en esto... Yo aparecí en medio de esta tribu, digamos, este compuesto de Héctor Germán Oesterheld, escritor y guionista, Francisco Solano López, Hugo Prat, Alberto Brecha, Carlos Roume y otros muchachos también, digamos, pero este fue el núcleo central de la maravilla de la historieta de aventuras, con espesor humano, con inteligencia en sus palabras y en sus silencios, y con la absoluta genialidad temática, Prat, dentro del mito del oeste norteamericano y las guerras. Prat era guerrero, Prat era, digamos, fue prisionero de los ingleses cuando tenía 14 años en África. El padre, militante fascista del Estado musoliniano, murió muy joven en la campaña italiana de conquista de Etiopía, y Prat estuvo... Entonces, Prat llega a la Argentina contratado por César Civita, un judío milanés escapado de Italia por las leyes antirraciales que Mussolini le copió a Adolfito Hitler. Él había nacido, Civita, en Estados Unidos, familia de comerciantes cosmopolitas que se estableció en esa época dentro del mundo editorial. Habían comerciado camiones de tercera o cuarta mano en Etiopía, digamos, comerciantes varios, ¿no? Digamos, los Civita. Y en este momento Cesare Civita fue, en 1941, Cesare Civita fue enviado por el emporio Disney a América del Sur, que en ese momento estaba refugiado en Estados Unidos, para vigilar la situación de piratería difusa que había con respecto a los materiales de la Disney, Pato Donald, Mickey, en las, o sea, editoriales clandestinas, piratas, como se dice ahora, que imprimían todo sin pagarle los derechos al gran señor Walt Disney. Entonces, Civita fue como adelantado para ordenar el mercado de América del Sur. Llegó en el 41 a la Argentina, con otros también hebreos, italianos, de gran cultura, y viendo cómo estaban las cosas, lentamente empezó a decir, bueno, yo acá me voy a hacer mi empresita, y fundó la editorial Abril, 1944, basada fundamentalmente entre el 44, época de su fundación, hasta que fue expulsado Civita, amenazado de muerte y expulsado de la Argentina, y que apostó su editorial en la última dictadura asesina, la peor dictadura que hemos tenido en el siglo XX en nuestro país, o sea, la que se dedicó a masacrar de forma sistemática al pueblo, a sus ideas, a la mínima dignidad humana, ¿no? Y en este contexto, Civita, que había trabajado en Rizzoli, en Mondadori en los años 30, en las grandes empresas editoriales italianas, llegó con un saber artístico, comercial y artístico. Civita sabía ver los talentos. Por ejemplo, Civita, que no a mucha gente le sucede del empresariado internacional, digamos, bueno, Civita entendía de dibujos. Oesterheld también entendía de dibujos. Ahí tuvieron una armonía entre el gran patrón y Oesterheld. Entonces, Civita funda la editorial Abril, basada fundamentalmente en la publicación de historietas, y ve que no había, digamos, en Argentina en ese momento, había muy buenos dibujantes, algún otro guionista que estaba apareciendo en el panorama, pero faltaba gente capaz como para emprender una empresa, digamos así, corposa. Entonces importa desde Italia el grupo de Venecia,
Mario Faustinelli, Hugo Pratt, Guillermo Letteri, también quería llevar a Batalla, Paul Campani. O sea, importa una masa de saber italiano en el campo de la historieta, del campo del dibujo de historieta sobre todo, y Pratt llega en el 49-50 y se establece allí. Entonces, ahí empieza esta época en la cual yo tenía 10 años en esa época, 9, y ahí en la revista Mister X, que fue la revista central de la empresa historietística de Editorial Abril de Civita, donde se juntaron todos estos grandes talentos, y ahí Westergel, que era colaboraba con la casa de Editorial Abril para cuentos infantiles, él y su hermana también, no, él y la hermana, bueno, parte de su, bueno, él sin lugar a duda, y después, bueno, ahí tuvo unas ligaciones familiares ahí, pero esto es secundario. Bueno, un grupo de gente que estaba trabajando ya intensamente dentro de los cuentos para niños, impresos con buen color, con buen cuidado del lenguaje, con gran carga de imaginación, y Westergel empezó a escribir historias para este emprendimiento de Civita y de Abril. Y entonces cuando llega la muchachada itálica y se junta también con los jóvenes Breccia, estaba trabajando en otra empresa que se llamaba Dante Quinterno, la revista Patrucito, ahí empieza, digamos, la fulguración inicial en la cual después explosiona en esa maravilla que nos impresionó a todos nosotros, los chicos un poco amantes del dibujo, de la historieta, del dibujo narrativo. Hoy se puede decir, digamos, de ese concepto de Oscar Mazzotta, de literatura dibujada, que a mí no me está muy bien, es parte, cierto, también la puede llamar así, no es el único nombre que te pueda dar, también se le puede dar figuración narrativa, o sea, ¿qué es lo que pones? Yo prefiero cortar por lo sano, y la palabra que yo elijo para exprimir, para expresarme, no va a ser cómics, es historieta, como la llamamos en esa época y como la sigo llamando yo en mi camino. Entonces allí aparece también el joven Francisco Solano López, un argentino de lejano origen paraguayo, que estaba empezando sus primeras armas, hizo Paquito y Guillermina, lo contrataron en Abril, y entonces en un momento Civita le dice a Westergel, che, vos podías guionar también historietas, ¿no? Me parece, ¿no? Westergel no tenía ninguna experiencia historietística, tampoco como Zampayo cuando nos conocimos, no había cultivado en la infancia o en la adolescencia ese amor a la historieta que yo cultivé desde pequeño. Bueno, ahí caí yo, ahí estallaron mis pasiones, yo ahí invertí y invierto los restos de mis pasiones, siguen trabajando dentro de este contexto maravilloso en el cual yo tuve la suerte de ser iluminado, yo y la muchachada contemporánea mía, Leopoldo Durañón, a Rubén Sosa, Abel Balbi, que fuimos todos alumnos de Alberto Breccia. Este es otro capítulo de la Escuela Panamericana de Arte, como alumnos. Entonces, 1952, compraba la revista Mister X, que yo sigo teniendo ejemplares. Yo tenía toda la colección, casi, desde el 52 hasta que me fui de la Argentina, no, hasta que dejó de salir, eran como 15 años, y en mis 12 años de ausencia, provocado también porque yo no podía volver, porque la dictadura, como puede ser, era bastante probable que alguna cachetada mortal yo hubiera recibido si volvía a ese país. Había sido yo, digamos, tímido, militante sindical. Pero, ¿se puede hacer recallar o no? Que no venga a hablar a la puerta, ¿viste? Y ¿dónde están? Sí, tímida actividad política, y ahora entro en lo que en parte cuando o sea, como niño maravillado, salían como 15 revistas de historietas mensuales, de las cuales al menos 7 u 8 eran semanales, con ventas entre 90 y 300.000 ejemplares por semana. Teníamos el tango, la radio y la historieta, y el tango, radio, historieta y cine. Eran más o menos las variantes del entretenimiento alto, medio y bajo que teníamos a nuestra disposición. Y una de estas, ahí
Mr. X, ¿no? Digamos, el centro de la constelación historietística, y ahí pude ver las maravillas del joven Prat, los primeros escarceos ya humanistas, tibios, de presencia humana. Esto lo comprendí después, en los trabajos del joven Solano López. Después estaban los trabajos importados de Campani, pero siempre guionados por Westergel. Westergel se puso a estudiar el tema, dijo para mí es posible, y se puso a parir excusas narrativas, historias de espesor humano y de respiración profunda, ¿viste? De altos y bajos de esta especie incompleta, ¿no? Nuestra, ¿no? Esta especie llamada humana, ¿no? Digamos, de la cual acá meto un breve paréntesis y digo, bueno, siendo yo historietista, sobre todo dibujante, amigo de la narración, hay dibujantes hay artistas que se asustan, que se pueden llegar a asustar de las sospechas narrativas que su arte pueda provocar, como en el caso de Francis Bacon, que cuando sentía, Francis Bacon, el pintor extraordinario, digamos, enloquecido, pintor inglés, dijo en un momento que él no sabía poner dos personas en un cuadro porque había sospechas narrativas. No había aprendido aún cómo poner dos personas sin que hubiese una sospecha narrativa. Y sufría. Yo he leído reportajes en el cual él era medio jerárquico también, de pronto también maltrataba la palabra ilustración, vista, hay que ver, o sea, la cosa era, él no quería ser ni ilustrador ni narrativo. Bueno, nosotros no teníamos ese problema, menos mal. La historieta en ese momento, visto desde ahora, digamos, era un campo, era uno de los pocos refugios que los dibujantes figurativos, que aún estaban apegados a la figura humana, podían habitar, donde eran tolerados. Había abstractivismo desenfrenado, había egocentrismo desencadenados en el campo de las artes, en las expresiones, como siempre fue, es y será. También como en la política, todos se daban diagnósticos terminales los unos a los otros, y en este campo los figurativos éramos de los idiotas retardados que aún no habían entendido que había que hacer desaparecer la figura. A nosotros la figura nos gustaba, ¿y por qué la vamos a hacer desaparecer si nos gustaba? Escándalos, ¿viste? Escándalos teóricos, ¿no? Estupideces, bueno, pero estupideces que a mí me herían muchísimo. Yo andaba, digamos, con la espalda contra la pared, mirando para atrás y para adelante cuando decía figura humana, ¿viste? Lo vivía casi como una especie de culpa, porque el ambiente jerárquico, artístico y artístico era abstracción total y absoluta, gestos, muy lindas cosas hicieron algunos de ellos, ¿viste? Pero eso de apropiarse de la verdad, ¿viste? Es uno de los límites humanos más notorios, ¿viste? No sabemos salir de eso. Entonces, volviendo a la cosa de la historieta, yo podría decir, y lo digo porque lo pienso, que estamos mucho mejor dibujados que escritos, que el guión no está a la altura del dibujo, el guión de la especie humana. Las excusas narrativas, los argumentos y los diálogos dejan mucho que desear la mar de la tesis. Y el dibujo siempre, digamos, el dibujo, hay también dibujo que vuela abajo, como decía Alberto Brecha, dice, ese vuela tan bajo, que está lleno de polvo y de billetes y de tickets vencidos, ¿viste? Los tickets de los transportes públicos, ¿viste? Cuando va a estar una parada y están todos, al menos en aquel momento tiraban todo por el piso, y entonces decía, para dar, y entonces a veces el guión de la especie humana vuela tan bajo, entre miedos, terrores, ferocidades. Bueno, después llegamos a Laxiner también, digamos que ahí navega. Entonces con Solano, mi familia tuvo una catástrofe espantosa. Yo tuve 2 años estudiando con Alberto Brecha en la Escuela Panamericana, porque llegué a la Escuela Panamericana en 1956. Me llevó mi viejo, donde enseñaba Hugo Pratt, que yo estaba obsesionado por el dibujo del Sargento Kirk, por la densidad, por la maravilla de los espacios y de los espacios ocupados y de los espacios vacíos, como los blancos. Todo eso lo verbalicé después, pero yo fui hipnotizado por esa belleza naciente ante mis ojos, y también trabajado por las excusas narrativas, por los textos de Westergel, que después son cosas que humanamente uno fue comprendiendo los matices que se jugaban allí. Después, la impresión estética visual
me capturó inmediatamente. Entonces, yo llego a esta escuela, me lleva mi viejo de pantalones cortos, entramos a esta escuelita en un departamento de 40 metros cuadrados en el centro de Buenos Aires, una escuela privada, y estaba Hugo Pratt, 30añero, 32añero, en el minúsculo hall central de esta escuelita. Entrabas ahí, tenías que apretarte contra la pared, con pantalones breeches, o sea, de estos de montar, estos así de las películas, ¿viste? Al menos para mí. Y tostado, con una linda camisa blanca de buena tela, bien planchada, tostadito, y con los ojos agitando un dibujo por el aire, ¿no? Rodeado de 3 o 4 muchachos, todos hombres eran, alrededor de él, alumnos, y él protestaba contra no sé qué cosa. Yo tenía 12 años, yo no miraba al señor este, que era alto, bastante más alto que yo. Había visto una foto en la revista de dibujantes, era para mí, era como ver, digamos, qué sé yo, bueno, una estrella. Estaba ahí, el dibujante, el sargento Kirk. Evitamos el grupo y yo lo sigo mirando y veo que la furia tenía ojos muy penetrantes, grises, azulados, verdosos, y luego el blanco de los ojos lleno de estrías de sangre, parecían ojos medio enloquecidos. Y llegamos a la pequeñísima mesa como esta, digamos, donde era la oficina de la escuela, para anotarme. Mi viejo le explicó y yo le dije, bueno, sí, quisiera en las clases de Hugo Pratt, y nos dice la persona que nos recibía, tanto Pratt estaba por ahí detrás, que Pratt estaba dejando de enseñar porque no le gustaba ese trabajo, no se encontraba bien, estaba como irritado, pienso yo, por la calidad de una cosa, o que no, discutiendo, él estaba irritado, ¿no? Entonces, dice, pero el siguiente profesor va a ser Alberto Breccia, que yo conocí un poco su trabajo, mucho menos que lo de Pratt. Entonces, bueno, ahí saca. Bueno, un poco de desilusión, pero un poco de previa excitación, viendo, bueno, claro, Alberto Breccia, Lito Nervio, me inscriben y yo empiezo entonces 2 años, y ahí conozco la extraordinaria personalidad de maestro y de cultor del tango, o sea, un producto, digamos, rioplatense auténtico, una especie de tango ambulante, de buen tango ambulante del viejo. Bueno, se pasan esos 2 años, mi familia tiene una catástrofe económica, mi viejo, digamos, pierde los pedales y se arma toda una especie de implosión dentro del sustento de nuestra familia. Entonces yo tuve que salir a trabajar para ganar unos pesitos, hice trabajitos así, aquí allá, y estaba desesperado. Un día voy, Breccia me continuaba a recibir en su casa de Aedo, yo le llevaba dibujo, me daba consejos, no teníamos más plata para pagarme los cursos. Y entonces en un momento determinado yo digo, pero mire, don Alberto, no habría la posibilidad, que yo tenía 15 años, la posibilidad de ver si uno de ellos podría conseguir un trabajo dentro del campo del dibujo, en mi casa, yo. Y Breccia me dice, claro, Pablo Pereira, otro profesor de la Escuela Panamericana, dice, Pablo Pereira me dijo que Solano López está buscando un ayudante porque se le va Tibor Horvat, que era el ayudante en ese momento. 2 días después llego yo a lo de Solano López, Zárraga y Estomba, una esquina de Buenos Aires, casa de 4 pisos, 4 o 5 pisos sin ascensor, y el estudio Solano estaba en un lavadero allá en la terraza, el sol impiadoso, estábamos ahí, un calor húmedo como Buenos Aires, subo con todo. Salgo a la terraza, llego a la puerta del lavadero, golpeo, adelante, dice uno, abro la puerta y veo a un señor. Lo primero que veo, una gigantesca mesa de dibujo dentro del espacio del lavadero, más profundo que ancho, una gigantesca mesa de dibujo, y un señor sonriente detrás de la mesa de dibujo se levanta, con visera toda llena de grasa, trenchas negras de indígena, como se dice nuestro, sonriente, con una camiseta llena, una camiseta musculosa de esas así, llena de agujeros, y con los pies metidos dentro de un balde. Hacía calor. Entonces yo lo miro y miro para atrás, y veo luego a un señor, a un ex jovenzuelo, un tipo de 30 y pico de años, yo tenía 15, ¿no?
era un adulto. Jopito al lado, todo bien peinado, camisa celeste, bien planchada también, como la camisa de Prat, pantaloncito con rayas. Se usaban pantalones con rayas. Sí, con prenses los llamamos aquí. Y lo miro de vuelta al señor que me sonríe detrás de la mesa de dibujo y lo paso de largo, voy al fondo y le doy la mano al ayudante, Tibor Horvath. Encantado, señor Solano, le digo. Por acá, lo que yo vi de Solano, digo, este no es un futuro, viejo. Y entonces cuando le doy la mano a Horvath diciendo, encantado, señor Solano, siento la carcajada de Solano acá, ya lo había pasado, y estaba Solano ahí, una carcajada estruendosa que después la siguió repitiendo por años, ¿viste? Cuando pasamos por esa anécdota. Dice, Solano soy yo, ja, ja, ja. Rojo como un tomate, digo, acá la arruiné todo, digo, yo vine a buscar laburo acá, qué cagada que me mandé, sudado. Y esta carcajada cordial, ¿viste? Después me siento, le muestro los dibujos, pasa todas estas cosas, lentamente yo me estaba volviendo a poner un poco más blanco, y entra, le gustó, y empecé a trabajar una semana después con él. Y en ese momento llegamos, estaba haciendo las últimas 60 páginas porque ya se habían separado también, como había habido una disputa de control sobre el material, los dibujantes contra Westergel, ahí fue un error de Westergel. Entonces ya estaba la carrera final hacia el fin del Eternauta, Solano que le pedía a Westergel de acortar la historia porque había tomado trabajo para editoriales extranjeras, inglesas en este caso. Ahí me contaba Solano toda la historia, un poco de lo que fue el tentativo de cooperativa de la editorial Frontera, que después de Mr. X, Westergel se separó haciendo un acuerdo con Chivita y puso su empresa llamada Frontera con la colaboración al principio charlada de cooperativística de los dibujantes. Y después eso cambió en el curso del camino, fue un poco. Entonces, bueno, 25, 30 cuadros por día. Yo llego a las 8 de la mañana el primer día y había, digamos, 30 cuadros para trabajar. Solano tuvo que bancarme, que soportarme durante 2 meses porque yo venía del blanco y negro profundo, platiano, estético, nervioso, una especie de expresionismo diurno, y Solano era la tibieza, la tinta aguada, los grisecitos, la suciedad de Buenos Aires, de las camperas, trabajaba con tinta muy aguada porque así se iba más rápido, con papel satinado. Entonces empecé, ponía el negro de los cielos oscuros, plumbios de Buenos Aires, y después encima los puntitos, ¿no?, de los copos. Pero yo le hacía copos que parecían pelota de billar. Yo quería que el blanco fuese neto con el negro, y Solano hacía copos esponjosos y que tenían que tener una ligereza. Los copos no eran piedras blancas, ¿viste? Entonces, por 2 meses, ¿viste? Él venía, yo ponía el negro, distribuía los copos un poco sobre el negro, como haciéndolos bailar en distancia, como estrellitas, como copos, y después el copo de blanco. Entonces él venía con la témpera y un pincel chiquitito, todo abierto, así como una especie de escoba, y le pegaba blanco con la témpera a cada copo. ¿Ves? Esponjoso lo quiero, José, esponjoso. Esta es una piedra, bien. Y después cuando yo le hacía las líneas de los cielos, que él agarraba el pincel también muy aguado, con el Winsor y Newton, así, los pinceles viejos, los abría y entonces barría el cielo con la tinta aguada y quedaban todas estas líneas tenues que en la impresión malvada que tenía del Horacero semanal desaparecían un montón de delicadeza del trabajo profesional. La primera vez que el Eternauta ha sido bien impreso es gracias a un amigo nuestro, Justiniano Zuccato, editor de l'Artige Graphique en Francia, que tuvo acceso a los originales de Solano, que estaban en poder de un coleccionista turinés, que se los había comprado a los editores, o sea, los que editaron el Eternauta en Italia. Ahí hubo una estafa. Scuti estafó a la viuda de Westergel. Solano un poco descuidadamente dejó los originales en mano a los editores de Universo, que se llama Universo de Roma, y estos se lo vendieron a un coleccionista turinés,
que ignoraba que esos materiales que compraba, así me dijo el coleccionista, no eran del que se los vendió. Bueno, Solano fue estafado y este tipo tiene los originales, y después hubo que combatir con toda una serie de cucarachas que estaban alrededor de este coleccionista, pidiéndole a Justiniano Zucato, digamos, Justiniano quería escanerizar los originales finalmente y publicarlos con el mínimo respeto hacia lo que fuera, hacia lo que es el dibujo de Solano, con todos los grisecitos y todas las tintas aguadas que así lo publicó. Entonces toda esta gente le quería pedir entre 12, hubo uno que pidió 50 euros para hacerlo llegar al coleccionista, 50 euros por cada escanerización. Eran 300 páginas que poseía este coleccionista, una cantidad de dinero, ¿viste? Está todo chupasangre, ¿viste? Dicho chupasangre. Está lleno el mundo de la historieta de chupasangre inculto. Al final, Justiniano con otro consiguió llegar a evitar el que le pedía 50 euros a Solano, hoy es un editor en Italia, digamos, de las ediciones 001, y se llama Scuzzarella, el que protegía y el que quería marcar como intermediario. Bueno. Y entonces Bertil Graphic consiguió hacer toda la escanerización de las 300 páginas que poseía este coleccionista, y fue la primera vez que el trabajo de Solano fue impreso, digamos, con las posibilidades así, que al principio allá en Hora Cero, semanal, no se trataba de eso, pero vos ves la diferencia. Y después cuando fue, digamos, sistemáticamente estafado Solano y Westergel y los parientes de Westergel, los editores italianos y argentinos hacían fotocopias de las fotocopias de las fotocopias, imprimían y vendían, ¿viste? Ignorancia, desprecio, ni siquiera maldad, ¿viste? Estupidez. Gente ávida y estúpida, que es lo peor que te puede pasar. Si un ávido al menos tiene una mínima inteligencia como para vos puedas hacer, pero ¿viste? Estos eran así como los cascarudos, ¿viste? Los cascarudos. Sí, claro. Eran cascarudos, no cucarachas, cascarudos. Eran unos seres que habían creado los sellos como primera... Exacto, los cascarudos son uno de los... Bueno, entonces llegamos ahí. Los cascarudos. Bueno, pero dejémoslo. Hasta ahora, bueno, después de más o menos de 6.000 millones de palabras, creo que he llegado a responder tu pregunta. Sí, suficientemente. Bueno, y ahí 2 meses no le serví mucho a Solano, y después de 2 meses empecé a hacer un diseño argentino, digamos, me contaban las historias del Paraguay, de la familia, de América del Sur. Yo estaba muy influenciado por el oeste americano, por las películas, el oeste norteamericano, y tampoco norteamericano, estadounidense. Y entonces con Solano empecé también a entrar en la historia humana, real de nuestro continente y de las mezclas de nuestras historias. Perfecto, porque a mí me sorprendió mucho encontrar dentro de los múltiples referentes que hay en tu trabajo, en este caso pues de Alex Sinner, me llama mucho la atención este elemento que ya les voy a mostrar a todos, aquí con verdecito, es esto, José. Bueno, hay una... Dick Tracy y Alex Sinner. Dick Tracy y Alex Sinner, exactamente, porque pues también hace parte de todos esos antecedentes del universo del cómic que pues te debe haber influido a ti también en tu juventud, ¿no? Fíjate, esto ya... voy a llegar a esto, pero... llegando, Dick digamos... Tracy, Dick Tracy, digamos, muy bien conseguido personaje de derechas, del investigador ligado a la policía, al poder y al capitalismo norteamericano, defensor de la propiedad privada. Un poco de propiedad privada hay que tener, pero no hay que exagerar. Es necesario, evidentemente, tener una casa y cosas así, sí, pero acá el capitalismo exagera. Entonces, bueno, yo empiezo a ir
con los originales, 25 30 cuadros por día, íbamos, me tomaba el colectivo, iba hasta la calle Cangallo, al centro, llegaba con el rollito y entregaba los originales de Solano de esa semana, del Eternauta, de Ernie Pike, de lo que es Rul de la Luna, millones hacía 6 historias en un momento, digamos, simultáneamente, Solano para Frontera. Entonces ahí tuve oportunidad de conocer a Héctor Westergel, que trabajaba en su casa en Bécar, que es un barrio a 40 kilómetros del centro, pero estaba seguido en la oficina del centro de Buenos Aires. Y él yo empecé a hacerle ver mis dibujos también, a él, a Pablo Pereira, que yo estaba ya muy agradecido, me había conseguido el trabajo con Solano, que podía llevar un poco de dinero a casa, pagar las cuentas y qué sé yo. Fue complicado. Entonces, bueno, estaba muy bien dispuesto y yo, estaba entrando dentro de una historia de la cual yo quería, como esas películas de Woody Allen, o hizo Woody Allen también, en la cual vos en un momento determinado entras en la pantalla, ¿no? Y yo estaba entrando en la pantalla. Del Cairo, se llama. Sí, yo estaba entrando ahí, a donde quería estar. Y entonces, viste, 14, 15, 16 años, todo el tiempo iba, me hice un poco habitué de la editorial, lo veía a Prat, cada semana estaba menos flaco, Prat. Estaba más gordo cada semana. Llega un momento que Flujo Natural de las Cosas me propone, no sé si fue él o Pereira, que había un guión, siempre estaban necesitando más páginas, porque eran 3 o 4 revistas que estaban simultáneamente. Y entonces el primer trabajo profesional que hice en Frontera, había hecho uno antes, pero no tiene mucho interés eso, una historia de guerra en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, se llamaba Mozart, entre partisanos franceses y los invasores alemanes, ¿no? El conflicto en medio del invierno europeo, 1943. Entonces, ahí empecé yo a entrar a trabajar directamente con Westergel. Y en ese momento, 17, 18 años, también que estaban las primeras informaciones sociales, políticas, incipientes que nos iban ilustrando a mí, a mis amigos, colegas y que yo. Y en ese momento, Héctor Westergel, 18, 20 años, era un culto patrón, un poco progresista, pero más conservador visto desde la juventud militante a la cual yo estaba agregándome. Y nosotros éramos los pibes revolucionarios. Y lo mirábamos al señor como una especie de patrón, o sea, ilustrado, no digamos una bestia total, pero de otra clase, una clase, digamos, adversaria dentro de esta ingenua, comprensible simplificación. Por eso, a posteriori. Pero en ese momento, Héctor Westergel era un socialista, cosmopolita, ilustrado, antiperonista, como Cortázar. Cortázar en un momento llegó a decir que cada vez que se decía la palabra Perón le salía un sarpullido. La piel reaccionaba mal. Se fue en el 51 de la Argentina porque no podía tolerar el personalismo musolinista, la demagogia, el caudillo, la facilonería, ¿no? Entonces, en ese momento, él estaba ubicado en la historieta y en la historieta de gran calidad humana, gran talento y patrón que por tratar de gobernar la propiedad colectiva de un trabajo común con los dibujantes, al final se desgració y se quedó sin grandes dibujantes. Y entonces ahí la muchachada juvenil de la que yo formaba parte tuvo acceso de sopetón al centro de la editorial porque había que llenar páginas, y Prat había liderado la emigración, ofendidísimo con Westergel, se lo llevó a todos, hizo contacto con Inglaterra. Prat fue siempre muy emprendedor colectivo, ¿no? Digamos así, él le dijo una vez Hugo Pratt le dijo a Alberto Brecha, dice, dando este ejemplo, digamos que no necesariamente se comparte, pero es muy ilustrativo, dice, vos te vendés como una puta rara. Así, muy machista la conversación, y vos podés hacer otra cosa. Brecha me contó que Pratt le dijo, ¿no? Entonces, este exceso de Westergel provocó
la indignación de Prat y de los otros muchachos, y allí llegamos nosotros, no capaces de tener toda, ni por asomo, cotejarnos con la excelencia de los maestros que nos habían precedido y que estaban todos emigrando hacia trabajos con más dinero y mucha menos intensidad humana, narrativa, mucha menos riqueza de matices. Una desgracia eso. Porque si eso no hubiera pasado, digamos, si esa revista hubiera seguido, si ese grupo de gente hubiera podido seguir trabajando juntos sin que nadie humillase o comandase o creyese que era el patrón del barrio, cosas por el estilo, otro hubiera sido, porque ahí hubo un apagón posterior imposible de pedir. Nosotros no estábamos capaces para sostener la excelencia de los guiones de Westergel. Entonces, en ese momento, un patrón que se equivocó y se le cayó la estantería. Westergel cayó, digamos, también en depresiones y a posteriores, y se fue políticamente, fue caminando políticamente hacia la juventud peronista, casi montoneril, que estaban haciendo en esos años, llevado por sus 4 hijas, militantes dentro, juveniles dentro de eso. Y el peronismo de izquierda, que es también una cosa exótica, hay que ver, ¿viste? Cada país tiene, nosotros entre caudillos, demagogias, progresismo y regresismo mezcolados, mandadas de parte, sables y disparos en el aire, tenemos una gran cultura, ¿viste? Hemos sido comandados por un montón de arborizados mandones, ¿no? En el caso argentino, Westergel se fue acercando y yo ya en los años finales de los años 60 ya no lo veía tanto, estaba metido en la editorial, la había cerrado, pero toda esta, como se dice, extremización peronistoide, izquierda, el entrismo de cierta parte de la izquierda socialista desilusionada por la minoría socialista argentina, hay que ir a donde está el pueblo está con Perón, entonces ahí se armó todas esas cosas. Y Westergel, Westergel que escribía historietas excelentes, fue devorado por la historia. Yo, que cuando vi lo que la historia argentina proponía, volví a refugiarme en la historieta. Yo que lo condenaba así ingenuamente con los muchachos críticos, pero este viejo conservador y cosas por el estilo, y Solano, digamos, nunca se dejó llevar hacia ese tipo de opinión peronista, extremizada, catolicoide, viril y qué sé yo. Y así que este fue el juego en el cual Solano y Westergel se fueron separando. Solano de un momento le dijo, bueno, esto te lo dibujás vos bien, esto es panfleto, y además yo no estoy de acuerdo con este panfleto. Y Westergel le pasaba los guiones por teléfono, estaba escondido en las islas del Delta, toda una cosa así muy llamativa, triste, incomprensible. ¿Por qué fue y se metió en la historia por ese lado? Yo me pregunto, no me respondo, no tengo respuesta. El drama es tan grande que no hay respuesta. Sí. Pero yo hubiera preferido que hubiera seguido vivo un buen rato y que hubiera seguido escribiendo historietas. Claro. En vez de hundirse en la historia. Sí. Porque, pues, para poner un poco en contexto, las 4 hijas de Westergel murieron a manos de los militares. Solamente sobrevivieron los nietos de Westergel. Uno de ellos que está con doña Elsa, aunque creo que Elsa murió el Elsa año se anterior. fue hace casi un año, más de un año ya, o por ahí. Sí. Que realmente pues como... Esa es la viuda de La viuda de Westergel. Bueno, no pues creo que fue una respuesta muy amplia. Muchísimas gracias, José. Daré respuesta menos amplia. Bueno, pero dentro de todos esos antecedentes, ¿dónde entra la elección del género negro? El detective, volviendo también aquí a lo de Mandrake, de esta viñeta en la que aparece Alex Sinner en un lado y está Mandrake el mago. No, Mandrake, está Dick Dick Tracy, ¿no? perdón, Está confundiendo historietas. Sí, disculpa. Dick Tracy y Alex Sinner, pero ¿cómo entran esos referentes del género negro? Porque, por ejemplo, hay unos gags que aparecen en algunos momentos en varias de las historietas
varias de las historias pues, que componen el libro. Por ejemplo, cuando Alex Sinner está dando un nombre supuesto, un nombre falso, hay unos juegos muy interesantes que hacen ustedes con doble sentido. Hay, por ejemplo, recuerdo uno, como nombre supuesto, dice que es Phil Vance, que es un personaje de los años 30, exacto, que fue muy famoso en el género negro, ¿no? Que era un detective, digamos, de la literatura policial de la época, ¿no? Exactamente, claro, que parece que tuvo, pues, fue un bestseller de su época, pero hoy en día pues ya no se conoce mucho, ¿no? Y hay otro gag, pero ese sí no está relacionado con el género negro, que es cuando se hace pasar por Timothy Leary, claro, el ideólogo de todo el asunto de las drogas, pero bueno, esos son años 70. Vamos en orden. Estos referentes del género negro... la negrura, sí, el claro, negro, bueno, historieta, cine, digamos cine, historieta, literatura, en mi caso. En el caso de Sampaio, literatura, cine y nada de historieta, casi nada, no fue víctima de la historieta, ni de joven, ni de niño, ni de adolescente, no nos frecuentó. Pero cuando nos encontramos a través de un amigo común en el 74 en España, ya nos escribimos, yo estaba viviendo en Londres, y bueno, tuve una situación de crisis, tuvimos dos crisis finales de una historia afectiva, Sampaio por su lado, yo por el mío. Estábamos haciendo trabajos que no nos gustaban. Yo estaba instalado en Inglaterra desde hace 2 años dibujando para estas editoriales inglesas que habían llevado todos los maestros a trabajar para ellos. Estaba contento en Londres viendo el espectáculo de la Londres, o sea, participando en el espectáculo que era el atardecer del hipismo y el amanecer de los punk. O sea, vos ibas por la calle de Londres y veías que los hippies iban palideciendo y aparecían toda la negrura de los punk con todos los metales que le colgaban en la puerta de los bares, con la cerveza, estaba la muchachada oscura esa. Sí. Pero digamos, lo que yo estaba haciendo ahí no me gustaba. Yo vine para Europa en el 72, también fundamentalmente para ver qué es lo que yo podía encontrar después de 5 años, también intensos de trabajo. He sido 2 o 3 veces ayudante de Solano, la última vez de los 25 a los 30, haciendo gran producción para estas revistas semanales y mensiles, álbumcitos ingleses de mercado popular, historias de guerra, de la guerra que ellos ganaron. Sí. Viste que de pronto Westergeld, sin haber participado directamente en ese conflicto por otro lado inevitable, ante una locura hitleriana y mussoliniana, que no sé si esa historia de la guerra justa, injusta, viste que se habla, esa era la debacle de la humanidad. Bueno, entonces, pero resulta que la temperatura, los matices, la humanidad que surgía de las historias que en general se ilustraban para los ingleses era mucho menor de lo que podía poner Westergeld, que no había tenido ninguna experiencia directa. Y los ingleses trabajaban recogiendo también historias reales de los veteranos de la guerra, compraban las historias, aventuras, que yo después se las daban a sus escritores, pero no había uno que estuviese a la altura de Westergeld, el misterio de la creación. No es porque estés lejos y no hayas participado, no podés hablar con veracidad. Es lo mismo que pasó con Sampaio y yo con Nueva York. Nosotros a Nueva York fuimos 6 años después de haber empezado el Alex Sinner, ya cuando habíamos empezado el bar de Joe. Y para los indígenas norteamericanos, de dibujantes, escritores que hemos conocido en esa época, Spiegelman, Bill Griffith, o sea, la florinata de la muchachada underground, evolucionaria, revolucionaria, vitalista, de la narrativa en historietas norteamericanas, nosotros le brindamos una Nueva York que ellos la consideraron más verdadera que la verdadera. Todo ese tráfico de la creación, ¿viste? A partir de estímulos, el caso de Westergeld, el caso de Sampaio y yo, digamos, otro caso, o sea, no necesariamente porque vos no tengas experiencia y no hayas participado en la historia diminuta, digamos, que no hayas crecido entre la 8ª Avenida y la 42 y qué sé yo, no es la única posibilidad de hablar de Nueva York. A veces si no la conoces podés hablar mejor a partir del cine, la literatura, la historieta que haces. Estas cosas pasan, ¿no? Y entonces, con Dick Tracy, bueno, ¿viste? Excepcional exponente narrativo de una ideología policial conservadora, blancuzca, yanqui hasta el mango, un adversario. Entonces este cruce
a la quien le contempla, se contemplan discreción a la gente y se contemplan dos miradas con respecto a un mismo contexto. Ajá. José, pues me respondes una pregunta que yo la tenía, pues yo estaba convencido que ustedes habían estado en Nueva York, pero en el momento de trabajo pues, de los primeros, de las primeras entregas. 81. Somos todos, hemos sido ilustrados por trabajos plásticos, narrativos, artísticos, de gente que ha trabajado sobre esa ciudad, cinematográfico. Ajá. Hemos trabajado sobre la Nueva York soñada por los otros y hemos construido una Nueva York, una pesadilla soñada de una Nueva York expresionista hasta el mango particular. También estaba la Argentina detrás de nosotros con la desesperación de la negrura, la historia negra, ¿viste? Ajá. La historia parece un policial negro. Sí, completamente. ¿No? Bueno. Entonces ahí, en Nueva York, nosotros hicimos confluir y sublimamos catarsis de una serie de experiencias de nuestra vida personal. Estaba Buenos Aires, la Argentina oscura, asesina, que masacraba a sus hijos. Era como el sustrato nervioso también de esa Nueva York desesperada. Que tú lo pones, por cierto, en una viñeta con una portada de Time dibujada con Argentina Nightmare. Vivíamos en un pueblito de la Lombardía, Brescia, 80 kilómetros de Milán. Yo estoy viviendo en Milán, vivo en Italia, y estábamos ahí, digamos, tratando de juntar los pedacitos de nuestra desesperación. Uno de los logros nuestros, yo me río, ¿viste? Pero me río por no llorar, o sea que la desesperación nos ayudó mucho. Sí. A hacer una historia. Que es un elemento. O sea, esa desesperación, la desesperación así cuando de pronto ves la poqueza del guión de la historia, la compulsión a repetir estupideces y maldades de nuestra historia personal y colectiva como especie, hay ahí, digamos, una especie de fango, de barro primordial que nos consume, ¿viste? Bueno, se sublima, trabajando en estas cosas, vos te vas calmando, también es autoterapia, digamos, y al mismo tiempo ofreces una mercadería espiritual que puede de cierta manera provocar una catarsis y una sublimación en quien lo lee, porque el trabajo, quien lo lee y lo mira, estos trabajos son también como formas de juntarse en una especie de éter entre el productor y el consumidor, para decirlo, el consumidor final, y hay como una especie de hermandad que flota en el aire, en esta relación, que se consuman. Yo cuando me encuentro gente, digamos, cuando doy estas vueltas, que dedico libros, y que yo hace 40 años que estoy, digamos, en la milonga europea, digamos. Entonces, gente que aparece, que trae un libro tuyo que compró en 1975, el primer libro que salió en Francia, trabajo nuestro, de la editorial du Square, la editorial de Georges Bonnet. Ese fue el que nos introdujo en el 76 a la revista Charlie Mensuel. Quedó enamorado a partir del tercer episodio de Bonnet, que Bonnet me dijo, no, Fillmore y Webster yo no lo publico, pero bien Blues me interesa. Después empezó a decir que Sampaio y yo fuimos los que introducimos la historieta de corte de antropológico, policial, político. Fuimos parte, digamos, simultáneamente había otras cosas en Francia, Tardí con Manchette, pero en cierta manera, esto que decía en un momento antes, esta información política que teníamos, la Argentina que se masacraba detrás nuestro, la desesperación que nos invadía de lo que veíamos como una especie de compulsión a repetir la maldad y la estupidez de la historia, le dio una corposidad al trabajo que nos llevó, en mi caso, necesariamente hacia el expresionismo nervioso, forma de calmar las tempestades que pululan dentro de nosotros, los huracanes internos, y objetivar. Sí, porque por la época en la que aparecen las primeras entregas del personaje, a mí me sorprende mucho, José, que aquí hay muchos elementos que apenas estaban empezando a despuntar en el cómic estadounidense. Me estoy refiriendo a la metaficción, por ejemplo, la autorreferencialidad, la autorreflexividad. O sea, la autorreferencialidad es la presencia del trabajo dentro del mismo trabajo, como se aprecia, por ejemplo, en este caso. Cuando aparecemos Carlitos y yo. Claro, que me lleva, pues también está conectado con el tipo de trabajo que hacen ustedes, porque, por ejemplo, en esta viñeta está aquí José dibujando
y al frente está Sampaio con la máquina de escribir, que es una viñeta que ilustra muy bien como pienso yo, y lo que yo estoy dibujando es la página que estoy dibujando. Y tú estás dibujando, eso es autorreferencialidad. A ver, estoy dibujando. Es la misma página. Tú Sí, tienes acá. Estoy dibujando la misma página, ¿viste? Ya ni me acuerdo. Entonces es muy interesante porque aquí está. Bueno, hicimos ese juego así, digamos, de esa pirueta de la inteligencia, ¿no? Y de la compenetración entre sueño y vigilia, como dicen los entendidos, no hay tanta diferencia. Y entre sueño y pesadilla y vigilia pesadillesca y sueño, está todo, dentro de nosotros todo se frecuenta. Porque acá, pues dentro de esa misma autorreferencialidad, pues ustedes entran como personajes dentro de la historia. Sí, yo no sé si estoy siempre contento de cómo ese, entramos, pero digamos, una pirueta de la inteligencia, un recurso narrativo, una compenetración, y también tengo que decir, acá, digamos, hay una base sobre este ingreso de Carlos y yo dentro del mundo de la accidente, que estábamos los dos clandestinos en Italia, no teníamos ningún tipo de protección, las casas donde vivíamos eran casas de amigos, no podíamos alquilar, teníamos un dinerito, ya habíamos conseguido volver a comer y todo eso todos los días, fue muy lindo poder volver a comer. Pero no teníamos la posibilidad de albergarnos, de estar presentes dentro del cuerpo social porque no teníamos documentos. Entonces, lo charlamos con Carlos. Mira, Carlos, yo creo que nos fuimos a rodar la acción para poder vivir tranquilos, digamos, dentro de la inexistencia burocrática nuestra, nos mudamos a rodar la China. No teníamos espacio. Nos iba bien en el trabajo y el primer policía que nos paraba por la calle nos pedía los documentos, nos podía... Italia en aquel momento había muy poco extranjero, nosotros somos blancuzcos, ¿viste? No era una cosa así, una paranoia, digamos, incontrolable, pero eso de no tener, decir, bueno, me enfermo, no puedo alquilar casa, digamos, es molesto, ¿viste? O sea, digamos, somos las historias de nuestra clandestinidad no tienen nada que ver con las historias de la clandestinidad que hoy el mundo está atravesando, las poblaciones que migran y son detectables a ojo desnudo, ¿viste? Nosotros estábamos confundidos entre la gente blancuzca y hemos tenido gente que nos ha protegido, que nos ha hospedado, pero la inseguridad era grande, entonces creo que también por eso decimos, bueno, vamos un poco a la acción, así podemos salir de claro. de este problema. Pero al mismo tiempo voy a permitirme citar un fragmento aquí de un diálogo en el que está hablando Sampaio. A ver qué dice ¿qué está diciendo? Alex le pregunta qué es ser historietista, que cómo se hace una historieta. Entonces le dice Sampaio que se necesita tinta, lápiz e imaginación. Exacto. Elemento en crisis. La penuria nos lleva a cruzar el océano, buscar su nombre en la guía de teléfonos, venir a su oficina y pedir que nos cuente algo que mitigue nuestra desesperación. La penuria de la imaginación, que dentro de lo que Sampaio está imaginando, está así, perfecto. Quizá logre salvarnos a su salud. Y luego entonces introducen el chiste, esta no se la cree ni Borges. Es muy... ¿Viste? Pirueta, pero sí. Pirueta divertida, ¿no? Claro, pero de todas maneras, volviendo a mi pregunta con respecto a la elección del género que tú le estás diciendo, la negrura, cómo dentro de su vertiente, no de novela policial, sino de novela de crímenes, ya aparece un elemento que no es el detective investigador que está resolviendo un acertijo, como la línea clásica de Poe, digamos. Claro, digamos, es más bien la cosa de Hammett y Chandler, lo que dijo Chandler, yo he devuelto el delito a la clase, digamos, a la calle, no esta cosa elegante anglosajona de la casa, de la mansión, pues, del varón. ¿Viste? Y tuvo una vida bastante desgraciada también, psicológicamente hablando. Raymond Chandler no fue muy apreciado su trabajo, fue martirizado por gente que no le llegaba al tobillo, a los tobillos, o sea, digamos, y sufría también esta cosa de no ser apreciado como escritor, porque ser considerado un escritor de pulp, de novela policial negra, digamos, era casi, digamos, poco valor jerárquico dentro del contexto, y aún hoy quizás, viste, bueno, está también todo, desde hace unos 30 años tenemos el retorno, digamos, de
mucha gente que ha entrado en el campo narrativo de la novela policial a partir de experiencias políticas, sociales, antropológicas, psicológicas, de soluciones con el tejido real de la sociedad, y han entrado, digamos, nosotros entramos dentro de ese campo en el 73-74, cuando llegamos a Italia, proponer nuestro trabajo, que fue la primera publicación que tuvimos en la Milano Libri con Oreste del Buono, Fulvia Serra, Ranieri Carano, un gran grupo, culto, amplio, de intereses, recibieron nuestro trabajo cuando pudimos hacérselo ver, que había obstáculos, pero bueno, y aún en ese momento, yo me acuerdo, Oreste del Buono, gran teórico, o sea, en las prefacciones que hacía de los libros, de las reediciones de Chandler y de Hammett, o sea, hablaba siempre de esa cosa en la cual estos dos muchachos, sobre todo Hammett, digamos, ex policía privado de la agencia Pirkenton, militante comunista en Estados Unidos, militante comunista, aquellos años, ahora en los años 30, y Chandler no tan politizado, pero digamos con una gran exigencia moral, que la exigencia moral es lo que salva a la política en sí misma. Si la política queda sin exigencia moral, que se llame Bolivia, que se llame Rodríguez, no existe, se acabó. Son palabras vanas, ¿no? Bueno, entonces ahí había también una preocupación humana, política dentro del contexto. Entonces estos detectives, los duros del corazón tierno, los solitarios, entramos también románticamente en el buen y el mal sentido que Zampayo de esta estructura, que como estructura narrativa es una de las más adaptadas para investigar la persistencia de la herida social, de la maldad del guión humano. Perfecto. La maldad y la estupidez del guión de los humanos. El guión no está a la altura de lo que logra el dibujo y puede expresar el dibujo. Porque, claro, dentro del tópico de la novela negra, claro, esto les permite a ustedes entrar como tangencialmente, transversalmente también en una serie, digamos, de problemas de la descomposición de la sociedad. En este caso, que la sociedad ha estado siempre muy descompuesta, ¿ves? Pero después continuaron descomponiendo. Acá hay una emigración de masa, te vas. Pero estás emigrando. Esto es pasando. Chao, viejito. Voy a extraer a Medellín y voy a Bogotá. Ahí nos vemos en Sí, nos Bogotá. vemos allá. Sí. Buen viaje. Buen viaje. Chao. Chao. que es toda la presencia aquí pues, de los inmigrantes, que también se advierte mucho, por ejemplo, en la música, encontrar Bueno, uno en el bar de como Joe, que dicen los anglosajones, la gran ensalada étnica, digamos, hemos participado en nuestros países, por ejemplo, toda esta nuestra América es una gran ensalada étnica con diferentes resultados, ¿viste? Que es cuando ustedes entrecruzan, por ejemplo, pues el italiano, de los que están cantando la marchesa, si es que se pronuncia así, Melissa, en la canción que estábamos buscando ahorita, de una especie de banda sonora de las canciones que aparecen aquí, hay una que es la marchesa. La marsellesa. No, no es la marsellesa, es el italiano. El marciare, que están en el bar y están cantando en italiano y de pronto otro les grita en inglés que cállense. Ah sì, è scritta in napoletano quella. Gli occhi che tu hai in fronte sono più belli. La copiamo. El tipo que está sentado que canta eso es el dibujo, es una interpretación mía de la casa de Cesare, de la cara de Cesare Pavese, escritor nórdico de la Italia, digamos, gran escritor, pero no sé bien por qué se me ocurrió hacer a Cesare Pavese cantando en napolitano. Y estaba sentado en el bar y hay un norteamericano que lo insulta diciendo con ese lenguaje extraño, claro. Y en otra historia intercalas la canción de Atahualpa Yupanqui del Arriero, por ejemplo. Y ahí estamos Zampayo y yo al lado, en el fondo, tocando Zampayo una flautita y yo un tamborcito, creo, vestido de polla. Y ya que dices esto, José, con respecto a Cesare Pavese, este es Keith Richards. Esta es tu caricatura de Keith Richards. No, pero ahora que lo miro y escucho lo que decís, digo, sí, bien podría ser, pero no nace de la cara de Richards. eso, okay.
que es parte de lo que yo decía hace un rato, que es muy recurrente en el ritmo narrativo de ustedes en la secuencia, o inician una historieta en la que muestran en una viñeta pues completa, no partida, una escena de la calle con distintos componentes. Pedazos de vida, ¿viste? Vos salís a la calle y ahí hay pedazos de vida que circulan, el tuyo. Yo soy muy mirador, ¿viste? Yo soy miro, dibujo. Lo dijiste también. Y en todo este camino a través del dibujo, o sea, objetivo, así es, sensaciones de presencia, como somos nosotros, digamos así, translúcidos, mortales, con un paraíso y un infierno dentro que se van costeando por las calles de todas las ciudades del mundo. Eso es lo que he tratado de tratar. Y José, otra pregunta que yo tengo para hacerte, porque pues es muy claro que ya lo dijiste ahorita, la relación, la conexión entre ustedes dos como creadores, en el caso tuyo la historieta, el cine, en el caso de Sampaio, el cine, pero más con la literatura. Cine y literatura, digamos, ha sido su género central. Pero hay una pregunta que yo tengo para hacerte y es, ¿cómo entra la poesía? Me explico. Por ejemplo, en esta historia que es Norteamericanos, que por ahí hoy no la llamaríamos norteamericana, ajá, estadounidense. Pero aquí, en este caso, pues bueno, entra pues lo que tú hablas con Sampaio, etcétera, pero en este caso es una secuencia muda. O sea, como decía Mann, una novela sin palabras, pero sí, corta. Sí, o sea, y las secuencias mudas son una de las partes más apetitosas de este lenguaje, donde las imágenes exprimen. Y por lo que, pues por lo menos yo como lector infiero aquí, pues está aquí Sinner en una especie de espectáculo lésbico, en una sala de striptease o algo así, y aquí hay un elemento que es muy interesante en términos de la metáfora, porque aquí ya dentro de la secuencia pues de lo que sería la sintaxis entre las viñetas, ya que hay un elemento que esta flor lo lleva a uno a lo que es la metáfora, porque esta es una flor en el personaje, pero luego uno pasa la página, José, y encuentra uno esta maravilla en términos ya de lo que sería la concepción. Exacto. Y el entrecruzamiento del ADN. Exacto. Pues, o sea, toda la capacidad. Espera que la ilustro verbalmente desde el principio, esta secuencia, que es una secuencia muy querida por mí. O sea, en la primera viñeta está Enfer. Este es el cuerpo del amor grande de Alaxiner. Y aquí aparece el abdomen embarazado de Sophie, otro amor de Alaxiner. Alak en el medio, con flores en el cielo. Sophie está embarazada, no de Alak. Pero Alak tuvo una hija con Enfer, que es Cheryl, que está aquí. 3 mujeres. Cheryl estuvo en el vientre de Enfer. Enfer blanco y negro, además, viste, o sea, la blanca y la negra, en el blanco y negro. Alak blanco. Sophie embarazada, mira crecer una flor. Enfer mira crecer otra flor. Y Cheryl es la flor que floreció entre Alak y Enfer. Aquí hay una mano blanca que es la de Alak, que toca la punta de los dedos de una mano negra que es de Enfer. En el cuadro siguiente, las 2 mujeres centrales de la vida afectiva de Alaxiner. Alaxiner se pone en posición de parto oriente. Nace una flor de su cuerpo. Besuchi, una flor de su cuerpo. O sea, Alaxiner está pariendo. Es mitad blanco y mitad negro. Mitad blanco y mitad negro. Mira al lector. Alaxiner contempla al lector con su cara blanca y su mitad de cara blanca y su mitad de cara negra. Y aquí están el gran sol del óvulo y la lucha de los espermatozoos por fecundarlo. Hay uno que lo consigue, estalla la vida, blancos y negros que se entrecruzan. Y Alak
partorisce, ¿cómo se dice? Partorisce, no, da a luz. Da luz. Y la luz se apodera de él. Y aquí está el perfil negro de Alan, con parte de los cuerpos blancos y negros, los pechos de él, de Enfer y de Sophie. Y aquí viene, yo estuve presente en el nacimiento de mi única hija. Nació Bárbara, que tiene 44 años, vive en Buenos Aires, y nació en Londres en 1973. Su madre, Florencia Molina, mi primera mujer, de la compañera. Y esta fue ya la transposición de lo que yo vi cuando mi hija nació. La madre de Bárbara, Florencia, estaba allí en la posición de alas, dando a luz, y yo todo vestido de cirujano, habían puesto un gorro blanco y un guardapolvo blanco, estaba mano con la mano, con Florencia que estaba pariendo, y había 3 o 4 enfermeras, y un médico alrededor de Florencia, y me acuerdo de las enfermeras negras, 2 de ellas eran negras, y lo que le decía la enfermera a Florencia era push, empuja, insiste, porque no salía fácilmente Bárbara, push. Y en este momento, transponiendo esta experiencia mía a la historia que estamos contando con Carlos, o sea, vuelve la conciencia a la Xiner que está viajando y está soñando. Esto lo está soñando Alex Sinner y nosotros soñando con él. Efecto, digamos, de lo que sería la transposición de experiencias reales al flujo narrativo de la historieta. El hombre blanco y negro que da luz. Y ese es uno de los tráficos. El yin y el yang también con el... Exacto. Después aparece, viste, bueno, todos esos símbolos, esa síntesis de interpenetración de la luz en la sombra en la luz. Yo por ahí castigo a los oyentes hablando de la luz y la sombra, pero es que a veces no encuentro una cosa mejor que decir. Sí, me hace acordar de algo que dijiste también el domingo en el Parque Explora con respecto a Billie Holiday negra y Gardel blanco. Viste, con el blanco y negro se pueden, digamos, recorrer grandes distancias. Está aquí el libro, por cierto. Nosa Billie, nuestra Billie. Carlitos Gardel, ¿ves? O sea, el blanco y negro que hace de las suyas. El blanco y la negra. El blanco del sur y la negra del norte. Y José, con respecto a otra faceta, tu trabajo como ilustrador. En el, pues que yo conozca, pues está las ilustraciones que hiciste al perseguidor de Cortázar. ¿Fue una elección tuya? ¿Tenías otras opciones para elegir? No, fue una propuesta que recibí entusiásticamente de los editores de Zorro Rojo, una editorial hispano-argentina, sigue teniendo, digamos, producciones en España, también en Argentina. Conocí a Sebastián García Schnetzer y Alejandro García Schnetzer, que eran los hermanos que estaban dirigiendo la editorial en ese momento, y me propusieron, al principio llegaron con una historia como que estaban tratando de conseguir los derechos de Hammett, de Chandler, para hacer una edición de alguna historia de Philip Marlowe escrita por Chandler con mis dibujos. Eso no se dio comercialmente, no accedieron a los derechos, y de pronto apareció el tema de Cortázar y del perseguidor. Y Cortázar, como otro escritor que yo ilustré a posteriori, Albert Camus, en Francia, el extranjero y el primer hombre, son escritores que me han ilustrado a mí en mi juventud. Así que cuando aparecieron estas dos cosas, yo me di cuenta que estaba desde hace, o sea que una parte de mí estaba desde hace años al lado de la cancha para entrar a jugar, viste, ya con las zapatillitas justas para la pelota. Hay en Camus toda una... Cuando Camus dice que todo lo que yo aprendí de la convivencia social y del trabajo en colectividad lo aprendí jugando al fútbol.
Eso lo digo Camus. Entonces, ahí está, ¿viste? Después el fútbol es un dominio de las mafias, es un gran deporte, está lleno de estúpidos y de delincuentes y de criminales, pero sigue siendo una diversión muy... me sigue gustando mucho, y también con ese tipo que vos sacás, que vos buscás a veces justificaciones para tus pasiones, porque hay gente que no las entiende y las puede llegar a criticar de forma, como se puede decir, insistente. Yo digo, mira que lo dijo Camus, no me jodas, no me molestes con tus ignorancias. O sea, si uno ignora, digamos, la pasión de los otros, no es una excusa suficiente para maltratar la pasión de los otros. Bueno, y entonces, así que yo conseguí ilustrar a quien me ilustró, Nada con estos menos. dos señores, que no conocí personalmente. Bueno, claro. Con Cortázar se podría haber dado alguna fiesta cultural en la París de antaño, pero no sucedió. Y a Parker también, ¿no? Bueno, Parker, por ejemplo, es ya una adquisición tardía de mi gusto, de mi frecuentación con Sampaio. Digamos, yo con el jazz norteamericano, con los blues tenía una pasión, pero mi pasión, digamos, empezaba a llegar a la frontera desconocido alrededor de la mitad de los años 40, finales. Y la excelencia de Parker apareció hacia finales de los 40, principios de los 50, así que esto fue un agregado, digamos, frecuentando a Sampaio, trabajando con Sampaio, me contó y me hizo escuchar todo lo que fue, todo lo que se sucedió a posteriori del 47, 48 en el campo del jazz y de la música negra norteamericana. Así que fue una adquisición pero ya estaba, digamos, como con todo el calor de la creación de esa extraordinaria música, ¿viste? Los aportes africanos que fueron, o sea, que revitalizaron todas nuestras músicas, que de la América del Norte a la América del Sur, o sea, todas las cosas que encontraron, o sea, cómo se mezclan las músicas, o sea, son así como instantáneas, ¿viste? Unas penetran a las otras y se revitalizan, y bueno, el jazz y el tango para mí, y también todas nuestras músicas del extremo norte al extremo sur de América, merecen mi admiración y mi cariño, todo lo que han vivo mucho con ellos. ¿No? Y se nota en las distintas entregas pues de Alex Sinner, porque aparecen pues muchísimas referencias. Sí, el tango poco, ¿no? El tango apareció a posteriori, sí, digamos. Sí. O sea, cuando en el 81, 82, con Sampaio empezamos a ver que la masacre argentina estaba disminuyendo, era como un huracán que se estaba alejando en el horizonte, había ya pasado. Nos sentimos con el coraje, con la posibilidad, sentimos que era posible contar historias que tuviesen que ver con nuestra experiencia directa en la Argentina de los 30, 40 y 50, la infancia de tango y la infancia de Carlos, y trabajar historietísticamente historias, o sea, ubicadas en el país que nos parió. Y en ese momento empezó a aparecer Buenos Aires y sus historias en nuestras historietas. Empezamos con América del Norte, en Estados Unidos, a través, también como una decisión, surgió nuestra conversación, la primera, cuando nos encontramos con Carlos, sobre la novela negra, de investigación policial y antropológica, que trabaja en la herida social, todo eso lo fuimos conversando en los años, también el placer estético mío, y no solamente estético, sino como lector, y en el caso de Carlos también, muy informado también imaginativamente, hablando de imágenes a partir del cine, que tanto él como yo, sin conocernos, habíamos visto las excelencias mundiales, no solamente estadounidenses, del cine en blanco y negro. Estábamos muy compenetrados, muy dentro, digamos, la excelencia de lo que hemos sido. Somos buenos productos derivados de la excelencia que nos formó. Sí, de hecho hay una viñeta que me llamó mucho la atención, es una película japonesa muda que yo no conocía, The Page of Madness, es de los años 20, hay un afiche en uno de esos
corredores o callejones, no, porque son unas escaleras en Nueva York y hay una Está el afiche en una comunidad hippie. Sí, exactamente. Yo fui hippie casi profesionalmente en la última época hippista de lo que les contaba antes de Londres, ¿no? Estuve en una comuna un par de años, un año entero viviendo en una comuna, tenía unos dineritos cerrados, me había alejado del trabajo de la historieta inglesa, por lo cual yo me mantenía, había hecho unos ahorritos, entonces me fui a vivir en una comuna y en esa comuna dividíamos entre tres un puesto de lavaplatos, era de lunes a viernes, en una escuela privada muy sofisticada, escuela de danza clásica y moderna de Londres, que existe aún, se llama The Place, y yo trabajaba en la cocina de The Place un día y medio por semana, después otro amigo de la comuna hacía el siguiente día y medio y otro amigo. Entonces ganábamos 10 esterlinas, eran 30 esterlinas por semana, eran 10 para cada uno, con lo cual bastaba para los gastos de la comida, cigarrillos y esperar que mi cabeza se aclarase. Me alejé del dibujo por un año, durante casi un año no dibujé, me fui corriendo, interrumpí esa cosa porque tuve una entrevista estratégica con Prat, que vivía en París y estaba ya instalado en la primera ola del suceso del corto maltés en Francia, que después pasó también a Italia y luego a España, estaban haciendo. Yo vivía en Londres y lo fui a consultar, lo llamé por teléfono, me tomé el barquito y fui, y me recibió una tarde ahí en Rue de Lancry, un departamento donde vivía ahí en París, y él había sido director de la última época de la revista Mystérique, Hugo Pratt, entre el 62 y el 63, en la cual me convocó para dibujar una historia que es un poco el precedente en este universo policial, negro, humanista, sarcástico, irónico, desesperado, chistoso, cínico en el buen sentido. La historieta se llamaba Precinto 56, que es una comisaría, Precinto es una comisaría, la comisaría 56 de Nueva York. En el 62-63, en la televisión en blanco y negro, que había una muy buena serie norteamericana, de capítulos de de una hora, era de esas ya de una hora, se llamaba La Ciudad Desnuda, que era un producto también del film La Ciudad Desnuda de Jules Dassin, que la habían hecho, y estaba muy bien hecha, muy bien escrita, muy bien filmada, y yo estaba ya mirando y leyendo esa parte de la narrativa popular de calidad, venía de la narrativa popular de calidad y había identificado en esa serie un producto más o menos cónsono con lo que había sido mi formación en la Escuela Argentina de Historieta, y la atracción de la ciudad, de los blancos y negros, de las luces, los reflejos, los adoquines, los pilotos, las luces mortecinas, todo eso, estaba ya metido. Y entonces Pratt me convocó, estuve trabajando, él a los 6 meses se fue de la Argentina, pero yo estuve trabajando un par de años, haciendo episodios semanales de esta historia, escrita por Eugenio Zapietro, que se llama, el seudónimo es Ray Collins. Yo tenía 21 años y Collins tenía 24, 25. Ahora tiene 80, yo tengo 75. Nos hemos cruzado hace 6 meses en Buenos Aires. Y sería un poco como, me empeñé muchísimo y tenía el fervor estético e interesado en los textos que proponía Collins, o ocurrentes, con dejos. Yo estaba muy entusiasmado y durante el primer periodo, el primer año, año y medio, hice un buen trabajo, creo, digamos, con los límites que tenía en el momento. Entonces, esa ya posibilidad de tocar estos ambientes, estas escenografías físicas y mentales y narrativas, quedó en mí. Y entonces después de esta crisis de rechazo y alejamiento, a través de Oscar Zárate, dibujante, historietista, gráfico, gran amigo mío de la Escuela Panamericana de Arte, sigue viviendo en Londres él, en un momento me dijo, mirá, yo estaba en esta crisis, el tiempo de la comuna en Londres, está Carlos Zampayo. Él y Carlos Zampayo habían trabajado juntos en Buenos Aires en la publicidad,
Carlos Zampayo como escritor de publicidad y Oscar Zárate como gráfico publicitario, y habían hecho un buen equipo, una buena amistad, se siguen queriendo y frecuentando, somos una especie de trío, bueno, un poco cada uno con sus defectos, digamos, nobody's perfect, pero digamos, nos queremos mucho. y me dice, che, en Londres, mira vos, le digo yo, claro, Zampayo, me acuerdo que yo lo conocí cuando te fuimos a despedir a Ezeiza. Sí, se está también en una situación, no sabe bien para qué lado rajar y qué sé yo. Entonces yo digo, mirá, me acuerdo de él, sí, tuvimos una pequeña charla, ¿sabes? Y yo ya estaba, digamos, ya la policía inglesa estaba rastrillando las comunas, digamos, buscando a los clandestinos. Yo se me había acabado el permiso de estadía, estaba refugiado clandestino en esta comuna y cada tanto aparecían policías y yo tenía que emigrar rápidamente por la ventana, ¿viste? Así que bueno, pues era no muy llevadero todo eso. Yo ya veía venir la cosa que me tenía que ir de ahí. Y me hubiera gustado y me interesaba participar todavía en esa realidad y ver a dónde iban a parar las cosas, qué sé yo, y empecé a sentir el deseo de volver a dibujar. Entonces le escribí a Carlos, nos escribimos un par de cartas y a los 2 meses yo cerré el paquete inglés, me tomé el paquebote, me fui y llegué en tren a Barcelona, donde vivía Carlos, en Castelldefels. Nos sentamos a hablar y a los 15 minutos estábamos hablando de hacer un policial tirando negro, con 356, con todas sus lecturas y películas. Y empezamos a cambiar figuritas, veíamos que conocíamos las mismas figuritas muchas veces. Y si no, las figuritas que no conocíamos del otro nos resultaban interesantes, contame, ¿no? Y ahí nos pusimos. Y ese día, esa semana, esas 2 semanas inaugurales de nuestra colaboración, cuando apareció indiscutible el apellido Sinner, que quiere decir pecador, y él encontró Alak en un diccionario de Cockney, que es el dialecto londinense. Hay una expresión que es Alak en alas, que quiere decir ay de mí. Cuando Carlos propuso Alak, la parte primera de Alak en alas, y pusimos Alak junto a Sinner, Alak Sinner, ay de mí pecador. Ya está. Ya empezamos a caminar. Bueno, 74. yo tengo una última pregunta antes de los comentarios, también el diálogo con el público. La amistad con respecto a lo que es la desesperanza, en el contexto que es tan interesante de los militantes de las Panteras Negras y del Poder Negro en ese entonces, en los 70, hay un momento en el que hay una confrontación de un militante de las Panteras Negras a Sinner, sí, en términos de ustedes los blancos, nosotros tenemos esperanza, pero la posición de Sinner es muy interesante en términos de la amistad como una posible salida de la desesperanza. El culto de la amistad que se dice que a veces, digamos, no solamente los argentinos, ¿viste? El culto de la amistad, Borges ha escrito grandes páginas sobre el culto de la amistad argentina y todo, digamos. Exacto, ahí digamos, la posición de Alak Sinner era, ¿cómo se dice?, totalmente comprensible en medio de exasperaciones comprensibles a su vez de los conflictos económicos y étnicos entre la gente. El agradecimiento casi obligatorio que tiene que hacerle ese militante exasperado de la causa negra, Alak Sinner lo abaraja con una cierta, digamos, se corre un poco, pero le da una lección. Calmate, Ricardo, las cosas son más complicadas que vos tengas toda la razón y yo toda la equivocación. No es así, nunca fue así. No me molestes. Muy bien. Y bueno, después, viste, está Estados Unidos, la desesperanza feroz, el ingreso de la desesperación adulta en el campo feliz de la historieta, que algunos nos acusan a Zampayo y a mí de haber, digamos, trastocado lo que tenía que haber sido, digamos, respetado. Bueno, cierta angustia que de pronto al tomarnos a nosotros tomaba también, o sea, forma dentro de los trabajos narrativos que nos proponíamos hacer,
llegó un momento en el cual hace unos 20 años yo empecé a sentir que me tenía que alejar de este frente de Alaxiner, el bar de Joe, ya con Billie Holiday, después de un viaje que hicimos Fiorella y yo, mi mujer, en 87 a Estados Unidos, empecé a ver, digamos, a ver qué cosas, hacia dónde quería denunciarnos. Estaba asustado de frecuentar las heridas sociales que en ese momento empezó a sospechar una parte de mí que no iban a cicatrizar, que nos habíamos metido profundamente dentro de las heridas sociales que habíamos trabajado tantos años, que me estaba como cayendo adentro, y aún no creo haber salido, digamos, de ciertas consecuencias psicológicas de la profundidad de nuestro compromiso con la estupidez que es el corazón de la maldad. Yo la veo así. La maldad es fundamentalmente estúpida, y como somos un poco estúpidos, somos un poco malos. Sí, porque ahora que dices eso... Entonces me fui a denunciar, traté de refugiarme en el dibujo y denunciar a la belleza. Y eso me llevó hacia Buenos Aires. A mí como dibujante y a Carlos también como cuando hicimos Sudor Sudaca, que bueno, aquí no se consigue porque bueno, hay vallas, barreras y tasas doganales y obstáculos para vender los productos espirituales en los países vecinos. Me contaba la editorial argentina que le ponían una serie de barreras para hacer penetrar los libros. Con Sudor Sudaca es una serie también termina con una esperanza. La última historia se llama Otoño y Primavera, que cuando 7 historias tiene Sudor Sudaca, que es con la emigración argentino, digamos rioplatense, pero fundamentalmente con argentinos, que en nuestra circunstancia primera, emigrados políticos y económicos hacia la Europa que nosotros estábamos viviendo. Y se pasa por noches negras y sin estrellas dentro de paranoias. Y yo no sé si sería capaz de entrar nuevamente dentro de esa negrura. O sea, fue un momento que conseguíamos sublimar, hemos conseguido sublimar grandes conflictos y heridas sociales a través de la narración policial y de la narración expresionista y de la negrura y de la morbosidad del presente. Hubo también ciertos deslices, alguien nos ha acusado de morbosos, yo digo, bueno, podrá ser, pero digamos, fíjate la realidad, la historia, el guión de la historia, digamos, un poco morboso es, no me acuses a mí, solamente hemos trabajado por ahí con cierta ligereza o no sé qué, pues, ligereza necesaria para seguir tolerando la vida en un momento, ¿no? Pero luego, digamos, buscar en la parte argentinoide empezó a aparecer en Otoño y Primavera el núcleo central del argumento de esa historia, de este libro que se llama Sudor Sudaca, compendio de esta breve historia que ustedes no pueden ver ni leer. Por ahora. Son 2 padres, un viudo y una mujer separada en Argentina, 1984, 83-84, cuando termina la dictadura y empieza el gobierno de Alfonsín, los radicales del pueblo. O sea, aparece como una luz en la negrura criminal que fue la historia argentina de esos precedentes 7 años. Y esa fue la historia con la cual coronamos, hicimos la última historia de Sudor Sudaca. El hijo de la señora separada y la hija del señor viudo, 2 emigrados argentinos, 2 que escaparon de la Argentina hacia Europa, uno por razones políticas y el otro también por razones económicas, un poco políticas, para evitar ser masacrados también en el ajuste de cuentas que fue la Argentina de los militares. Se conocieron en Europa y empezaron una relación amorosa. A través de las cartas, entonces están los 2 señores
la señora y el señor vive en un barrio de Buenos Aires, Villa del Parque, barrio no céntrico, pero barrio de Buenos Aires, y la señora en el extremo, en la extrema periferia de Gran Buenos Aires, y la señora la puse en la casa de mi mamá, en José Paz, extrema periferia, una casa humilde, digamos, mi familia tuvo una caída, digamos, y se conocen estos dos veteranos, y a través de la relación de los hijos nace una relación entre ellos. Nunca se hubieran conocido sin la desgracia argentina, nunca. Clases diferentes. Ella una morocha de sangre un poco indígena, él es un blancuzco descendiente de migrantes españoles y ese tipo de mezcla. Y llega un momento en el cual la historia de amor de los hijos en Europa termina. Y ella le pregunta, y los chicos se han separado, ¿y nosotros? Y nosotros, le dice él, le pone la mano en el hombro y se alejan en el último cuadrito, que están en una feria donde se venden revistas de segunda mano, y en primer plano hay uno que está leyendo Mr. X o Rayo Rojo, revistas de información estética, o sea, la sopa primordial, viste, poner otoño y primavera, ahí aparece una esperanza a través de los veteranos. Los jóvenes, bueno, van y vienen, se aman, se desaman, va y vienen. Pronto cuando a cierta edad ves nacer un afecto, digamos, que sentís de poderlo protagonizar, inclusive merecer. Claro, sobre todo eso. Y ahí se van los veteranos. Una esperanza. Viste, hemos perseguido también la esperanza. Sí. La esperanza por ahí no nos ha perseguido a nosotros, pero nosotros a ella sí. Y ahí salimos un poco, digamos, historietísticamente hablando, salimos de la negrura, ¿no? Entonces pasé a otros colores, mi vida de dibujante ha pasado, ¿viste? Me llaman siempre hacia la negrura, los trabajos que me ofrecen son de volver Muñoz a la negrura. Pero, y a veces más o menos, a veces lo hago y a veces no, depende. Pero el otro trabajo que mencionaste el domingo, el de Faubourg Sentimental. Ah, ahí está, ¿ves? Por ejemplo, este trabajo que acaba de salir hace 4 años de gestión, hace 15, 20 días que salió en Francia, un libro argentinísimo de barrio, de los barrios del ultratango, mi familia, cantores y cantantes, financiado en Francia, publicado en francés, porque en Argentina nadie me da un mango. Así que bueno, he conseguido forzar al editor, un editor francés que me quiere mucho. Y este, bueno, es la negrura, no, es luz y sombra, hay luces y sombras. Está la negrura de la estupidez humana, es muy difícil de evitar eso cuando está, al menos para mí. Pero es una colaboración con otro escritor que fue editor era editor de Zorro Rojo cuando yo hice El Perseguidor. Son dos hermanos gemelos, los García Snatza. Uno es el editor y el otro es editor también, pero escritor. Entonces, con él hicimos esta larga y trabajosa colaboración. Yo tenía acumulado una serie de dibujos en blanco y negro, muchos hechos directamente a tinta. Y él mirándolos, Alejandro empezó a trabajarlo en texto. ¿Qué impresiones le daba esa cara? O sea, a partir de las imágenes, la mayor parte de los textos nació a partir de imágenes que lo precedieron, que es otra forma de trabajar dentro de la colaboración de texto e imágenes. Claro, que es lo que en retórica se llama éfrasis para el caso de la descripción. ¿Cómo se llama? Éfrasis. Éxfrasis. Éfrasis. Ajá. Sin ese, sino éfrasis. Es cuando tú con palabras describes o das cuenta o interpretas en cualquiera de las modalidades discursivas una imagen. Y el contrario, que es la ilustración, se llama hipositosis. Entonces, y
Éfrasis. Éfrasis. Lo que hace el escritor, en este caso, es Sí, una éfrasis. pero, ¿y la otra palabra cuál es? Hipositosis, Hipositosis. que es la ilustración. ¿Hipotiposis o hipositosis? Hipotiposis, no, debe ser hipotiposis por tipo de figura. Hipotiposis, ¿no? Hipotiposis, sí. El Que problema de la retórica es que los cuando trabajamos con hipotiposis. esos laburos que hicimos con Pablo, digamos, sobre el mundo editorial italiano, aparece el concepto de hipotiposis. Bueno. Hipotiposis, que es la ilustración, en este caso es el comentario de la imagen. Ilustración al verbal de texto. una imagen precedente. ¿Viste? Cuando vos le decís a un escritor, digamos, que hizo una ilustración verbal, por ahí se ofende, ¿viste? No, pero no, No, está bien, se Sí, puede sí, hacer, ¿por qué por no? supuesto. Porque hay ciertos problemas con escritores no demasiado ocultos de la colaboración con la imagen, que la temen, no la conocen, que de pronto, si no, dirigen el cotarro. Eso es un poco lo que le pasó a Westergel con Prat, con Solano. Creyó que porque él era el escritor, él era el dueño, y vendió el material sin decirle a los dibujantes para otras publicaciones en el Brasil, en Italia, y esa fue una desgracia. Westergel se creyó el rey del mambo ahí, el dueño, porque él escribía y el otro solamente dibujaba. Claro. Se olvidó de la rey sinergia, del la co-creación. Sí, es un trabajo de co-creación. Es que resignarse, ¿viste? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué resignarse? No, digo, viendo, no, digo, hay que resignarse que si colaborás con otro tenés que darle su lugar, si no, Ah. ¿qué colaboración es? Claro, claro. Vos querés mandar al otro, ¿quién sos? Si no, en este caso no se puede. Y así un poco, ¿viste? Entonces, esperanza, desesperanza, blanco y negro, denuncia, autodenuncia, a través de terceros nos hemos autodenunciado en nuestras flaquezas y pequeñeces. Amparo y yo hemos forzado nuestro líquido narrativo. ¿Y con Sampaio has hecho trabajos nuevamente, aparte de su El último que hicimos fue Gardel. Ya. Lo terminamos en el 2009. No, hicimos un pequeño trabajo narrativo también para el 2011. El último que hicimos, el último trabajo fue en 2011. ¿Y él está viviendo donde? ¿En Italia también? No, ese volvió a Buenos Aires hace 6 años. Estaba viviendo, bueno, siempre vivió en Italia hasta 1980 y después hasta el 2011 en Barcelona y cercanía, y después se volvió a Argentina. ¿Y tú vas con frecuencia a Buenos Aires? Sí, yo además de que me sigue gustando mucho, la sigo queriendo, pase lo que pase, yo allá soy padre y abuelo. Mi única hija, la nena que nació en Londres, Barbarita, Ajá. 44 años, tiene unos cuantos cabellos blancos, tiene 2 hijos, así que soy padre y abuelo. Qué maravilla. La vi nacer. Sí, ya lo describiste de una manera, nunca me he sentido tan útil en mi vida como serví de atril para la descripción. Salió de la madre, parecía un marciano, parecía E.T., tenía la cabeza en punta, viste, toda violeta, verde. Yo estaba, me puse a llorar como me calmaba el doctor, la enfermera decía, cálmese, cálmese. No era muy, no sé, bueno, yo tuve una hija sola, pero no era muy común que esta historia de que el padre presenciase el nacimiento. ¿No? Y con la descripción que hiciste, y sobre todo al representar al personaje pariendo, me hiciste acordar del verdadero sentido de la palabra misericordia. Pues eso me lo explicó una vez un teólogo. Misericordia es la traducción latina de una palabra que en griego, que a su vez está tomada del arameo, es esplistomai, y significa hacer útero. Tener misericordia por otro es sentirlo en el útero como parirlo. Por eso es que cuando Bergoglio dice que hay que amar con las tripas, con el intestino, está no pues hablando con palabras retóricas, sino Misericordia. teniendo el sentido de misericordia, hacer útero. Gran palabra. ¿Ah? Y en nuestras ciudades antiguas, antes de ponerle nombres así de personas o de quién sabe qué cosas a la calle, estaba la calle de la Piedad, la calle de la Misericordia, en nuestras viejas ciudades.
sería hora de volver a poner esos nombres. Recorra un poco a la calle mire, párese, lo espero en la esquina de Misericordia y Piedad. Ahí te espero. Por ahí ni siquiera conseguiré llegar yo, pero mi deseo es esperarte en esa esquina. Ajá. En Bogotá hay una confluencia muy poética con esos nombres, pero no son con Piedad, Misericordia, sino La Soledad y el Recuerdo. ¿Hay una esquina de la calle Soledad y calle del Recuerdo? Sí, hay en la 30, cerca de la Universidad Nacional, hay un momento en que se dividen dos barrios que son La Soledad y el Recuerdo. Tienes que pedirle a alguien en Bogotá que te lleve. Fantástico, hijo, gracias. Sí, sí, La Soledad y el Recuerdo. Y a propósito, ¿fuiste a ver el aeropuerto que tenías ganas de...? Fuimos. Ayer por la mañana fuimos con Fiorella. A ver el sitio de la... Precisamente sobre ese tema de Gardel, quisiera preguntar un poco sobre el abordaje que tuvieron de un personaje vivo, un personaje que genera, pues vivo en la memoria tanto de ese Buenos Aires del tango como el Medellín con el que se conecta también gracias a la muerte. Hay una frase recurrente alrededor de Gardel que es que aquí muere el hombre pero nace el mito, que aún pues nos abraza a nosotros, sobre todo a mis mayores, con la música tango, pero que también siento esa cercanía. Me interesa mucho conocer un poco en ese ejercicio anecdótico que has hecho hasta ahora, cuál fue el abordaje de un personaje primero que desata tantas opiniones, pasiones, comentarios. Viste, hemos gambeteado, como se dice en Argentina, hecho dribbling entre diferentes incrustaciones alrededor de Gardel, ¿viste? Sí. Cuando parimos el contexto de la discusión entre el frío experto y el caliente amante, ahí encontramos la forma de poder frecuentar diferentes ángulos de la vida de Carlitos Gardel, con esa estructura que permitía, tipo como un bandoneón, ¿viste? Alargar el sonido, achicarlo, música silenciosa, inmóvil, también se puede decir que la historieta puede llegar a ser eso. Y justamente alrededor de un punto que me parece para un creativo en cualquier forma de arte narrativo, y en particular en el cómic, la muerte, que es una presencia en esa historia. Hay juegos, hay unas escenas en las que se juega con un avioncito de papel y se comenta alrededor de si se sabe o no volar. Y es ahí donde está el centro de mi inquietud, cómo abordar un personaje que genera tanto y cómo abordar sobre todo la muerte, ese trabajo tan interesante que hacen ahí. Viste, cuando vos a través del afecto, el conocimiento, la admiración hacia un talento extraordinario como el suyo, como el de Billie Holiday, de vuelta norte y sur, blanco y negro, o sea, nos hemos sumergido interpretando y yendo de un cuadrito al siguiente con Carlos en las charlas y cambiando dirección, inventando la historia todos los días. Teníamos un final y bueno, como dice, si tenés un final, bueno, digamos ya vas a encontrar el camino para llegar a él y lo encontramos. Viste el final ese que, bueno, en la edición nuestra, en castellano, la última página no figura en la edición francesa y creo que tampoco en la italiana, que es cuando la estatua de Gardel levanta vuelo y se va hacia las estrellas, ¿viste? Deja la tumba, está allá, yo la vi, bueno, fui a ver en el cementerio de la Chacarita, ¿viste? Dices, estos guiones de la historia, que estallen cosas así. La cosa que vos decís, o sea, que se fue el hombre, pero nació el mito, es exactamente lo que pasó, o sea, estalló el hombre en una bola de fuego. Y esa figurita de la estatua que se levanta, ¿no?, hacia el cielo de las excelencias, la noche, las estrellas, se va del cementerio y se lleva el cigarrito. Ese cigarrito que le ponen siempre, todos los días le ponen un cigarrito encendido. Y cantantes, digamos, o sea, que Gardel admiraba, contemporáneos, digamos, o sea, que estaban, en el caso de Ignacio Corsini, digamos, una genialidad y una profundidad similar a la de Gardel,
tuvieron vidas familiares muy tranquilas, hogareñas. Ignacio Corsini, 50 años estuvo viviendo con su mujer, se conocieron a los 18 años en los circos tangueros de 1910 en Argentina. Ignacio Corsini, nativo de Sicilia, de la ciudad de Troina, emigró con la madre, también madre soltera, escapando de circunstancias provinciales medievales, emigraron a la Argentina, como la madre de Gardel, Berta Gardel, se escapó con el nene chiquito, más allá de la opinión uruguaya, que yo respeto, pero digamos, creo que no parece haber sido así. Hasta acá llego, ¿viste? Y Corsini tuvo, digamos, el placer de una vida menos aventurera y no estalló una bola de fuego ni un mito, pero eran talentos de una época riquísima de Buenos Aires. Y después estaba también Magaldi, o sea, grandes pájaros de la Pampa, ¿viste? Pajaritos de la Pampa. Y Corsini contaba que él había aprendido a cantar escuchando los pajaritos, y Gardel podía haberlo dicho lo mismo, ¿viste? Gardel, bueno, quiero decir, grandes pajaritos de la Pampa. Hicieron excelencia, como se dice, hilvanaron excelencia. Y cuando la mujer de Corsini se murió, Corsini se encerró en su casa y esperó la muerte. Viste la historia de Gardel, todos los cambios, rumores, ambigüedades y cosas, digamos, reconstruyeron. Viste como, claro, nosotros nos sentimos autorizados por el afecto y la admiración, como en el caso de Billie Holiday, de cantar nuestra canción silenciosa y almista, con alma adentro, pero inmóvil. De pronto me acuerdo de un teórico italiano, un analista así de amplio espectro, que opina sobre lo que conoce y lo que no conoce con la misma, y lo que no conoce con el mismo deseo autoritario, que dijo: el problema de la historieta es que es inmóvil, que no se mueve. Pero mira qué frase. Todo se mueve, Bonito Oliva, todo se mueve. Alguien tiene que estar quieto y en silencio, porque si todo se mueve y todos hablan y todos gritan y todos cantan, es un escándalo esto. Alguien tiene que estar quieto. La historieta está quieta. Un silencio lleno de sonidos, de rumores y de movimientos. Así es, ¿viste? Entonces, tango, jazz y todo está. En el 28 me acuerdo que un deportista de clase alta argentino se fue con 2 caballos criollos, Mancha y Gato, a caballo de Buenos Aires hasta Nueva York. Tuvo como 3 años. Mancha y Gato están embalsamados en el cementerio de Luján, los 2 caballos. Y Sampaio y yo en un momento nos volvimos a pie de Nueva York, a través de la historieta, de Nueva York hacia Buenos Aires, caminando. Como el Mancha y Gato, pero al revés. ¿Y quién era el señor que decía que la historieta no se mueve como defecto? Bonito Oliva decía que el problema central de la historieta era su inmovilidad, pero fíjate vos. Bueno, viste, estamos en democracia, uno puede opinar. No, generalmente uno tiene que estar de acuerdo con tu opinión, Bonito Oliva, pero ¿qué estás diciendo? Pero dice cosas interesantes este hombre a veces, ¿viste? Pero bueno, esta vez, digamos, le erró feo. Salud. Salud. Salud, 3 veces salud, señora Ramos del Valle, que cuando lucís tu talle con este coso del brazo, no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle. Un tango medio barrio bajero de un hombre ofendido por la mujer que lo había dejado y se había puesto como concubina con un ricachón argentino. Salud, 3 veces salud, señora Ramos del Valle, ofendidísimo, ¿viste? Cuando lucís tu talle con ese coso del brazo, no te rompo de un tortazo por no pegarte en la cara. Esos tangos barriobajeros son fantásticos también. Esas milongas así llenas de anécdotas, un baile a beneficio.